En Hechos 10 lleva como título Pedro y Cornelio. Yo sé que Jesús quiere hablarnos no solamente a nosotros, sino a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a la iglesia, a los líderes, a los pastores, a los que recién arrancan, a los que vinieron por primera vez, aquellos que anhelan más de papá, aquellos que buscan en el Padre, el Espíritu y en verdad, aquellos que verdaderamente quieren conocerlo a Jesús. Gloria a Dios. La palabra se encuentra en Hechos 10. Lleva como título Pedro y Cornelio. Los que se puedan poner de pie en reverencia a la palabra, en reverencia, en respeto a Jesús de Nazaret. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor. Dice que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que él le asistía, a los cuales envió a Jope. Después de haberle contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Amén. Hasta ahí la palabra. Pueden tomar asiento. Ahí a donde estén, cierren sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Acompáñenme. Padre amado, bendito Rey, Señor Jesús, hoy te pido, Padre, me despojo como hombre, me despojo, Señor Jesús, como carne. Quiero ser, Señor, que tu Santo Espíritu tome el dominio y el control de mi vida, para que cada palabra salga, Señor, edifique a tu iglesia, que a su tiempo dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor Jesús. Te pido, Padre, que edifiques tu iglesia, que edifiques aquellos que anhelan conocerte, aquellos que buscan una palabra del cielo, Señor Jesús. Te pido, Padre, que prepares el corazón, que prepares el oído, aquellos sedientos, aquellos hambrientos que vienen con ganas de recibir algo nuevo del cielo. Te damos gracias, Jesús. Gracias por esta palabra. Señor Jesús, quiero darle primero gracias a papá por esta palabra, por este día, el día de hoy. Quiero decirle a la iglesia que hoy la iglesia salió a la calle, que hay victoria en el nombre de Jesús. Le decía al pastor que no vimos a ningún pecador arrepentido que se acercó y se tiró de rodillas, pero nosotros creemos que el trabajo es espiritual, que nosotros vamos y plantamos bandera de Cristo Jesús. Yo creo que aquella persona que estuvo escuchando detrás de una pared, aquella persona que estuvo acostada en la siesta, aquellas personas que quisieron una respuesta del cielo, del clamor a papá, recibió una respuesta el día de hoy. Salió la iglesia a predicar el evangelio de salvación.
Hoy tenemos la historia de Cornelio, ¿no? Este varón que dice las escrituras, que dice la Biblia, que tenía unas hermosas cualidades, que decía que era piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limón al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿no? La adoración de hoy decía, queremos conocer más a Dios. Soltamos esa palabra, pero ¿cómo podemos conocerlo a Dios? Nosotros lo debemos tener que hacer íntimamente, orando en secreto al Padre, ese Padre que nos ve en secreto, que nos escucha nuestras oraciones. Nuestra oración es hablar con papá, es decirle nuestras cosas, verdaderamente lo que nos están pasando, que es verdadera las aflicciones que estamos teniendo. Dice que este varón oraba a Dios siempre, que era piadoso y que era temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios es aborrecer el pecado, aborrecer el mal, apartarse de lo que nos hace mal. Por temor a papá, no, por respeto, por reverencia a Dios. Palabras hermosas encontré en estas escrituras, a donde el Señor me hablaba a mí mismo, ¿no? Le hablaba a mi casa, ¿no? Dice que era temeroso como todo su casa. Nosotros hoy en día debemos, decía nuestra diaconisa, lo que impartimos, ¿no? Lo que impartimos a nuestros hijos, lo que impartimos a cada uno de nosotros, ¿no? Estamos en casa y siempre está Catalina, o yo le digo, hija, eso no lo tenés que hacer porque eso es aborrecer a papá. Eso tenés temor a papá, apartarte del mal, no pecar contra Dios. Ser temerosa, hija, es tener reverencia a Dios. Dice que este Cornelio no era solamente temeroso de él, sino que impartía lo que él sabía a su casa. No solamente yo voy a ser temeroso, sino lo voy a impartir a mi señora y lo voy a impartir a mi suegra, se lo voy a impartir a mi cuñado, se lo voy a impartir a Catalina, a decirle que se aparten del mal. Dice que este varón era piadoso. Dice que ya no sembraba para la carne, sino sembraba para el Espíritu Santo. Sino que ya lo que hacía no era para agradar al hombre, sino era para agradarle a Jesús. Unas cualidades hermosas tenía este varón de Dios. Era un gentil. La palabra, cuando la vayamos discerniendo, nos va a hablar que habla de la conversión de Cornelio, un hombre romano, un soldado romano, que era piadoso, que era temeroso como toda su casa y que hacía limosna al pueblo de Dios, a Israel. Así. Dice, este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio que entraba a su aposento, que entraba a la intimidad donde estaba ese Cornelio. Dice que se le presentó un ángel de Dios, iglesia. ¿Y saben lo que le dijo? Verdaderamente le dijo, él mirando fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones, la intimidad que él tenía, la relación que tenía con el Padre, la dependencia que tenía con el Padre, su limona, lo que hacía al pueblo, han subido para memoria delante de Dios. Su vida, su testimonio, su piedad, su temor había llegado a Dios, iglesia. Su intimidad, su relación con el Padre, yo lo veo ahí a Cornelio pidiéndole, Señor, quiero conocerte. Te pido, Padre, quiero conocerte más. Anhelo más de ti. Te pido que me conduzcas al camino, a la verdad, a la vida. Te pido, Señor, que entres, que hagas un rompimiento en mi casa. Y te pido, Padre, que todo lo que hago es reverencia a ti. Todo lo que hago es para agradarte a ti. Se le presentó un ángel de Dios, iglesia. ¿A quién de aquí se le ha presentado un ángel de Dios? ¿A quién de aquí se le ha presentado su trabajo, su servicio, su anhelo de conocer a papá? Dice que ese ángel se presentó y le dijo,
Cornelio, tu limona, tus oraciones, tu intimidad con el Padre, tus oraciones han llegado para memoria de Dios. Qué hermoso, iglesia. A mí se me rompía el corazón. Yo digo, qué varón, qué persona, qué grande hijo de Dios, qué servidor. Pero déjenme decirle que él no conocía verdaderamente el Evangelio. Todavía no conocía él la palabra de Dios. Y yo me decía, digo, yo necesité conocer el Evangelio para ser piadoso, para ser temeroso de Dios, para estar en los aposentos de Dios, para entrar en oración, en intimidad con el Padre. Y una persona que no conocía del Evangelio ya lo hacía verdaderamente. Algo divino, esa luz decía que había un Dios y que él se apartaba, iglesia, que todavía no conocía a Jesús de Nazaret, que todavía no conocía el Evangelio, que él sabía que había un Dios, pero decía, yo conozco a Dios, yo sé que hay un Dios y que eso no le agrada. Pero como él era instruido por el Espíritu Santo, no pecaba y si no se apartaba del mal, se alejaba, un hombre piadoso que hacía limona al pueblo de Dios. Dice, mirando fijamente, le dijo, dice, tus oraciones han subido para memoria de Dios. Qué hermoso, iglesia, qué hermoso. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Señor, yo me lo imagino a Cornelio de rodillas en los secretos. Señor, quiero conocerte más. He conocido que hay un Dios que aborrece lo malo, que me instruye a servir, a hacer limón al pueblo de Dios, ser temeroso de Dios, pero quiero conocerte más. Necesito conocerte más. Cuando hagan esas oraciones ustedes en los secretos, el Padre que te ve y que te escucha en los secretos, en los cielos se empieza a abrir los cielos, iglesia. Se empieza a mover. Eso en lo espiritual, se empieza a mover. El papá dice, hay una persona que me quiere conocer más. Hay una persona que es temeroso y yo quiero honrarlo. Quiero darle más amor. Yo quiero moverme, necesito que él aprenda más. El cielo escucha tus oraciones, iglesia. Tu servicio. Dirás, el Señor no me ve lo que estoy haciendo, que acomodo una silla, que llevo un parlante en el evangelismo, que limpio, que barro la casa del papá, que hago un trabajo acá en la casa del Señor. El Padre lo ve, iglesia. El Señor escucha tus oraciones. Cuando tú hablas con papá, cuando tú oras, el cielo se empieza a mover. Pero Dios necesita a alguien para predicar el Evangelio. Ahí dice Pedro la palabra. Pero a mí el Espíritu Santo me revela que es la iglesia. Porque el Padre dice que le revela a Pedro, a Simón, dice, bienaventurado eres, Pedro, porque a ti no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca voy a hacer mi iglesia. Cuando el varón de afuera, que conoce a Dios, que es temeroso, porque yo creo que hay un Simón ahí afuera, que es temeroso, que se aparta del mal. Y Dios dice, he ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus criados y a un devoto del soldado que le asistían, lo cual envió a Jope de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras estos iban en el camino, se acercó a casa de Pedro, subió a la azotea para orar. La iglesia tiene que estar orando para que el papá le revele que están viniendo 3 personas enviados por el Espíritu Santo.
empezó a orar. Así que cuando una persona de ahí afuera del mundo empieza a orar para conocer del Evangelio, la iglesia tiene que estar orando. Tiene que estar en lo secreto para que sea revelado el Señor. Para que te digan, dice que el Espíritu Santo le dijo: Pedro, van a ir 3 personas, no dudes en ir, ve con ellos, que ellos te dirán lo necesario que tienes que hacer. Dice que llegaron estos varones y le dijeron y le dieron testimonio de lo que había pasado con Cornelio. Dice que a Pedro le vino un éxtasis. Dice que venía un gran lienzo de las 4, atado de las 4 puntas. Dice que había reptiles, que había todos los animales que había en este mundo. Pedro estaba en la ley de Moisés. Había unos ciertos animales que se podían comer y hay otros ciertos que no se podían comer. Pedro era obediente a la palabra. Decía: no, Señor, no he comido ninguna cosa común o inmunda, dice. Pero el Padre le estaba hablando de otra cosa. El Señor le estaba diciendo que se levanta, que mate y coma. Ahora le voy a explicar más adelante cuál es la revelación. Dice, vinieron estos muchachos, Pedro los hospedó y de ahí se fueron a Cesarea. Dice el 24, quiero que me acompañen el 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ese muchacho temeroso, ese piadoso y ese que hacía limón al pueblo lo estaba esperando a Pedro, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, lleno del Espíritu Santo, una persona que conocía, lo levantó, diciéndole: levántate, pues yo también soy hombre. Una persona llena del Espíritu Santo, cuando vaya a predicar el Evangelio, cuando esa persona decía, Cornelio decía: el Señor me mandó a buscar a este Pedro, ¿quién será? Dice que es lo que primero hizo por reverencia. Por eso le digo que Cornelio todavía no conocía el Evangelio. Lo dice porque se postró delante de una persona. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: levántate porque soy un hombre común. Usted es un hombre común, iglesia. A usted no hay que adorarle, iglesia. Hay que adorarle es el que está allá arriba. Usted no se deje adorar por nadie. Usted no se deje servir por nadie. Usted tiene que servir. Iglesia, dice que es el que vino a servir, no a ser servido, que de gracia recibió, ahora le empezó a dar de gracia. Dice: levántate, Cornelio, que yo soy hombre igual que tú. ¡Qué varón! No, yo fui a predicarte el Evangelio, ahora necesito reverencia. Necesito que vos te postres delante mío. Tú necesitas hacerme a mí lo que yo hice con vos, porque vos estás aquí, porque yo te prediqué el Evangelio. No, iglesia. Usted póstrese delante de Dios. Usted adore solamente a Dios. Usted dele gracias a Dios por esa persona. Pero la gloria y la honra es para papá. La gloria y la honra es para papá. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que le habían reunido, porque Cornelio llamó a toda su familia. Usted cuando vengan a predicar el Evangelio, llame a su familia, llame a los conocidos. Cuando haga una cena, usted llame a los cojos, a los paralíticos, a aquellos que no conocen la palabra. Qué fácil sería hacer un banquete, predicar el Evangelio e invitar a solamente a personas que conozcan. Llame a usted al que necesita. Aquellas personas que están ahí afuera. Dice, y dijo varón: ¿sabéis cuánto abominable era entrar un varón judío a juntarse y acercarse a un extranjero? Pero a mí no me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La visión que le había hecho el padre de estos cuadrúpedos que habían bajado era para que ninguno
de nosotros, la iglesia, llame común o inmundo a lo que el Padre ya ha limpiado. El Padre ha limpiado a todo el pueblo por la sangre del Cordero. Limpió en esa cruz del Calvario. Usted no llame a común o inmundo a aquellas personas que están ahí afuera. Usted desespérese para ir a predicar a aquellas personas. Hace común y inmundo que no conoce. Amén. Dice, Pedro le dice, ahí dice que ellos no se podía juntar, no se podía entrar un judío a la casa de un gentil. Para ellos era algo abominable. No se podía, lo veían mal. Pero el Padre, el Espíritu Santo le había dicho, Pedro, tenés que ir a usar esa llave del reino que le habían dado. El Padre te va a dar la llave del reino cuando a vos, el Señor que está allá, te revele verdaderamente quién es Jesús de Nazaret. El Hijo del Dios viviente es Jesús. Cuando se empieza a edificar la iglesia. Mientras tanto, no se va a edificar la iglesia en ti, si el Padre no te lo revela. Acá el Señor le había dado la llave del reino para que abra la puerta para llevarle esa palabra a los gentiles. Que te da la llave a cada uno de ustedes para hablarle a ese que está ahí haciendo macumbería. Aquel que está, usted no llame como un inmundo a aquel drogadicto. Aquel que está en el adulterio. Usted no lo llame como un inmundo. Usted vaya y predique el evangelio. Usted sea obediente a la palabra y sea temeroso del Señor. Dice le damos gracias a Dios por el evangelio. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, dice Pedro. Verdaderamente. Este Pedro dice que le habló el Señor, le dice, andá, ven. Dice que él no dijo ninguna palabra. No dijo, no, Señor, yo no puedo ir, Señor, necesito. Cuando haya una palabra de Dios, a mí me encanta el misionar, el evangelismo, e ir a visitar otra iglesia, porque yo sé que Dios me está hablando a mí, a mi vida, para que yo sea llena del Espíritu Santo. Dice que se fue sin replicar. Y yo me lo imagino al Espíritu Santo a través del pastor, a través del evangelista, que dice, el sábado vamos a salir a predicar el evangelio. Señor, no puedo. Señor, necesito hacer otra cosa. La asignación de nosotros es ir y hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Dice que fue sin replicar. Dijo, Señor, yo voy. Cuando a mí me dice el evangelista, Juan, hay un evangelismo, voy a ir. Me dirás, todavía no echas demonio. Juancito todavía no echa demonio. Una vez escuché, Juancito no predica el evangelio. Juancito no está instruido. Iglesia, cuando yo escucho la voz de Dios a través de mi pastor, de mi pastora, de mi evangelista, de mi líder, yo no lo escucho al pastor, yo escucho al Espíritu Santo a través del pastor. Y yo voy sin replicar. Y yo le digo que si tan solo yo tendría que sostener ese parlante para que el que está ahí adentro escuche el evangelio, voy sin replicar, iglesia. Si tan solo yo soltaría una palabra que de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna, para que el que no conoce el evangelio lo escuche a través de mí. Que mis oraciones, que mi limosna lleguen a papá. Que mi reverencia llegue a Dios. Que mi piedad llegue a Dios. Que mi hija el día de mañana diga, mi papá me enseñó esto. El Espíritu Santo lo instruía a mi papá para que lleve el evangelio. Voy sin replicar, iglesia, no necesito. Voy a llevar el parlante. Me voy a ir al Chaco. Voy a dejar a mi hijo, me voy a dejar a mi hija. Voy a dejar a Roxana, voy a dejar a los que tenga que dejar para ir a predicar el evangelio. Porque cada vez que yo escucho, yo necesito estar en intimidad con papá para escuchar la voz de Dios. Iglesia,
Vamos a doblegar, le dije a Rosana, vamos a doblegar las horas de oración. Vamos a conocer más a Dios. Hija, levantate y vamos a orar. Vamos a apartarnos del mal. Cuando vengan los comentarios porque viste que esto pasó, viste que esto, viste lo de la iglesia, a mí no quiero saber nada de iglesia. A los que vengan con chisme a mi casa se van a tener que ir con la otra puerta. Porque el temor a Jehová es aborrecer al próximo. Y yo no voy a aborrecer al próximo. Porque temo a Jehová. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. No conocía a Dios y ya ayunaba. No conocía el Evangelio, no le habían predicado el Evangelio y ya ayunaba este muchacho. Usted ayune, ore. Usted tenga la intimidad con el Padre. Lo que lo va a fortalecer a usted es la intimidad con el Padre. Usted no venga a mi casa a pasar 5 horas conmigo. Usted no me tiene que conocer a mí. Usted tiene que conocerlo al Rey de Reyes. Y si algún día quiere venir usted a mi casa, dígame, vamos a hablar de Dios. Vamos a inclinarlo. Vamos a entrar en comunión con el Padre. Usted no me tiene que conocer a mí. Usted tiene que conocer al Rey de Reyes. Al que a usted le va a edificar. Yo te voy a soltar una palabra, pero el convencimiento te lo da el Espíritu Santo. El que te va a instruir a vos es el Jesús de Nazaret. Usted no conozca más a Juan que a Dios. No, usted conozca más a Dios que a Juan. Dice, envías pues a Job, y ahí Cornelio le cuenta verdaderamente que tuvo una visión, que las oraciones habían llegado a Dios y que era necesario que venga Pedro, que él entendía, que fue obediente, que mandó a esas personas a buscar a Cornelio. ¿Pero para qué? Dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dios lo había instruido a Pedro para predicar el Evangelio. Este Pedro oraba y era instruido por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Pedro. Miren lo que dice Pedro, con las palabras tan claras. No citó ningún versículo bíblico, no dijo nada a rajatabla. Le hizo una conversación, verdaderamente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, como ninguno de nosotros tenemos que hacerlo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren la prédica que le hizo, iglesia. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y no mandó que prediquésemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio conocía a Dios, pero necesitaba el evangelio de salvación. Necesitaba Cornelio estas cualidades de ser temeroso, de ser piadoso, no le daban la salvación.
necesitaba que la iglesia, que Pedro le vaya y le predique el evangelio. ¿Qué testimonio le dijo? Como el Señor había ungido a él con el Espíritu Santo para que salvase a aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Una prédica hermosa, una prédica muy sencilla le hizo. Tranquilamente Pedro hubiera dicho, no, sanó a mi suegra, hizo romper las redes con los pescados. Dio testimonio de Jesús. Le predicó el evangelio. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los que habían acompañado a Pedro se sorprendían, porque decían no solamente al borracho, sino al adicto, sino a los que estaban perdidos en el mundo, fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Hizo que ellos empezaron a hablar nuevas lenguas. Miren, iglesia, una familia unida por un sacerdote que se levantó, temeroso y piadoso de Dios, que instruyó a toda su familia. No solamente se salvó él, sino que hizo salvar a toda su familia. A toda su familia, iglesia. Usted tiene la obligación de que cada vez que se predique el evangelio, llame a sus amigos, llame a su familia, para que ellos también reciban el perdón de pecado, iglesia. El 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también que sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Cada vez que se predique el evangelio, iglesia, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando haya un corazón contrito y humillado, cuando verdaderamente estemos con el Padre, cuando verdaderamente seamos temerosos, dice que el Padre se derrama. Se derrama cuando encuentra un aposento santo, se derrama Él. Él no es mentiroso, Él te va a perdonar los pecados y se va a quedar en tu casa. Como padre, como líder, usted tiene que ser temeroso. Usted tiene que impartir no solamente para usted, sino impartir a su casa. Para que toda su casa anhelen el Espíritu Santo, que conozcan quién es el Rey de Reyes. Dice el 46, porque los que oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Pastor, la primera vez que yo veo que el Espíritu Santo se derrame en una persona que todavía no había sido bautizado, que todavía no había sido perdonado de los pecados, dice que se derramó el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Yo me pregunto, iglesia, ¿qué de nosotros, de cada uno de nosotros, qué está subiendo al cielo? ¿Estás subiendo tu piedad? ¿Sos un hombre piadoso? ¿Sos un hombre temeroso de Dios? ¿Hace limón al pueblo de Dios? ¿Predica del Evangelio? ¿Qué testimonio tiene el Padre de vos, de cada uno de nosotros? Dios conocía verdaderamente lo que era Cornelio. Lo conocía verdaderamente porque tenía una dependencia de Dios. Lo conocía en intimidad. Verdaderamente sabía quién era. ¿El Padre te conoce a ti en la intimidad? ¿Pasas horas en lo secreto con el Padre? Dice que lo
lo que más nos cuesta a nosotros, el otro día decía el discipulado, que es irnos en oración, es estar en comunión con el Padre. Lo más débil que tiene la iglesia es entrar en comunión con el Padre, estar en los secretos. La base del Evangelio, la base de ser un cristiano, empieza en la comunión con el Padre, conocerlo al Padre verdaderamente, en espíritu y en verdad, iglesia. De ahí arranca todo. Y el Padre va a empezar a hablar por voz en público. Escucha esto, iglesia. Dice, todo comienza en lo íntimo. Depender de Dios, depende todo, iglesia. Usted no depende de mí, no depende del pastor. Usted depende verdaderamente de la relación que tenga con Dios. Usted debe conocer a Dios en lo íntimo. Arrodíllese, iglesia, en tu cuarto, en tu aposento. Usted adore al Padre en tu trabajo. Pase horas en intimidad con Dios. No pase horas con el celular. El celular no le va a dar nada. Ore con el Padre en los secretos, que el Padre que te ve en los secretos va a empezar a recompensar a cada uno en lo público. Dice que todo lo bueno de este Cornelio había llegado a Dios. El clamor de Sodoma y Gomorra también había llegado al cielo. Así que también como lo bueno, también sube lo malo. Dice que había llegado a los oídos de papá el clamor de Sodoma y de Gomorra. La fornicación el pecado de Sodoma y Gomorra había llegado a Dios. Y el Padre dice que descendió y que vio y mandó a buscar a Lot, aquel temeroso de Dios, aquel que se rodeaba con todo lo perverso, pero él era justo. Usted, iglesia, se puede juntarse con todo, pero el temor de Jehová lo va a salvar a usted. Sodoma y Gomorra, ¿usted sabe lo que pasó con Sodoma y Gomorra? La destrucción de esa ciudad había llegado al cielo también. Pero de Cornelio llegó lo mejor. De usted tiene que llegar lo mejor a Dios. Dependa del Señor Jesucristo. Dependa del Señor Jesucristo. Es tu relación con Dios. Eso es lo que te va a llevar a otro nivel. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver. Yo quiero esto. Yo me imagino los hijos, los parientes de Lot. Yo quiero esto. Yo quiero eso. Dice que cuando fueron a buscar, mirá, dice, eso, hay un buen testimonio de Cornelio. Dice que se le apareció una visión, pero había llegado a lo bueno. ¿Qué dicen de usted, iglesia? Dice, a mí no me interesa lo que digan cada uno de ustedes. Pueden decir verdaderamente, no me interesa lo que digan. A mí me interesa lo que diga Dios. Pero usted, cuando vaya a predicar el Evangelio, aquellos que van a empezar a jugar, que no conocen a Dios, van a ver primeramente tu testimonio. Guarde su testimonio, iglesia. Dice, relación con el Padre en los secretos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto, su salvación, iglesia. Usted vaya a ser ahora desesperado para su casa y empiece a leer la Biblia, empiece a conocer la palabra de Dios. Y a la madrugada, si quiere, ponga el despertador. Si todavía le cuesta, ponga el despertador y entre a adoración. Pídale, Señor, quiero conocerte más. Que la iglesia también va a estar orando. ¿Qué me van a decir? Yo me imagino un día esto al Espíritu Santo: Juan, anda a la casa de nuestro hermano Lauro y decirle que su limona, que su piedad, que su temor ha llegado a Dios.
y que ahora lo va a empezar a saltar sobre lo alto, que va a empezar a hablar Dios sobre él. Yo quiero eso, iglesia, llevar una palabra. Yo quiero llevar ese parlante. Yo quiero ir a Chaco, a Yateray. Hay personas que necesitan y yo voy a ir sin replicar. Usted también vaya a hacer replicar, iglesia. Bendigo su vida, bendigo su ministerio. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias a Dios por su vida. No estoy para juzgar a nadie, yo estoy para predicar el Evangelio, para edificar a la iglesia. Hablar en lengua, echar demonios. Juancito todavía no echa demonios. Va a llegar el día, iglesia, que el Padre, yo voy a escuchar: Juancito, levantate, que tenés que ir a ungir una casa. Pero mientras tanto no voy a estar. Dios me va a decir: Juancito, levantate, que tu limona, tu temor, ahora sí vas a echar demonios. Juancito, levantate, que hay evangelismo. Juancito, levantate, que necesito que te apuren. Un día me soltaron la palabra acá, una persona: mirá que Jehová está apurado con vos. 3 veces me llevó al Chaco. Yo digo, este era el Señor. Hoy le digo, iglesia, que estén atentos a una palabra de Dios. Busquen en la intimidad, en los secretos. Yo te voy a hablar mucho, pero el que te edifica es Dios. Usted busque de la palabra. Aleluya. No busque de Juancito. Usted no venga a mi casa a conocerme, mami. Usted arrodíllese en su casa y conozca a Cristo primero. Y después vení, vamos a charlar. Que seguramente te van a decir. Me gustaría que el Espíritu Santo le diga: Agustín, anda a decirle a Juancito que su limón ha llegado a Dios, que su temor haya llegado a Dios, que ahora lo voy a promover. Que ahora quiero promoverlo. Y yo quiero eso, iglesia. No quiero palabra de hombre, quiero palabra de Dios. Quiero que vengas a mi casa, quiero que vengas a mi casa, quiero que vengas a mi casa, pero hablar de Dios, no quiero chumerío. No quiero que aborrezcas a un hermano delante de mí, porque yo sinceramente y a mi casa bajé esa línea. Chochi, Roxana, fíjate que cuando vengan a hablar, vos andate para otro lado. Eso quiero que en mi casa pase. Que la luz permanezca, no porque por un chumerío se vaya la presencia de mi casa. No, yo quiero que Jehová permanezca todos los días en mi casa. Que decía que el Padre me sacó de las tinieblas, luz admirable. Yo quiero esa luz. Si usted viene a hablar de alguien, váyase a su casa. No lo quiero en mi casa yo. Por eso también el Señor me dio sabiduría, que no deje a mi casa. Yo te quiero mucho, te amo mucho, pero primero me voy a cubrir yo y mi casa. Y a mi hija, que es lo más sagrado que tengo, que Dios. Que mi esposa le está muy sagrada. Que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros, iglesia. Que seamos una iglesia. Que dejemos todas estas cosas del mundo